Robaron patrullas a la policía de Sonora. Balacera en Pueblo Mágico. Están tirando balas. Y Cuauhtémoc Blanco habla de narcopolíticos tras detención del señorón. Hoy los que deben estar preocupados. Bienvenidos al Caporal del 2 de mayo. ¡Comenzamos! El video que te voy a mostrar a continuación fue grabado este domingo 1 de mayo en la Ciudad de México alrededor de la 1 de la tarde con 2 minutos, según se ha podido consignar en las cámaras de videovigilancia en el negocio Taquearte, Colonia Roma. Fue grabado con una cámara del establecimiento. Se ve a un hombre acercarse a los comensales y lanzarle un bloque de concreto o de ladrillo. La víctima, un menor de edad que fue hospitalizado y reportado como grave. Finalmente, este lunes 2 de mayo, el secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch compartió este video sobre la detención. Informó que ya fue detenido el agresor en la avenida de los Insurgentes Sur, presumiblemente centroamericano y en posesión de cocaína. El estado de salud del menor aún no ha sido actualizado. En tanto, en Monterrey, Nuevo León, un negocio captó con sus cámaras de seguridad una pelea en la colonia Lagos del Bosque, protagonizada ni más ni menos que por policías municipales. Bájate, puto, bájate. Se armaron bien feo. Entre los dos contra uno. No, De acuerdo con los datos expuestos en la grabación, esto ocurrió la mañana de este lunes 2 de mayo y al momento en que estoy haciendo este video, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Otro caso de policías. Y vaya caso, esto ocurrió en el municipio de Altar, Sonora. El video que verás a continuación es de sicarios del grupo Los Cazadores, grupo armado de Los Chapitos, circulando en vehículos particulares y también en 4 patrullas que le robaron a la policía estatal. Mira, es cierto, no vamos durando. Una pellizcada. Ya está. Sin repollo, va. Fueron 4 las patrullas robadas la noche de este sábado 31 de abril, las cuales presumieron circulando en convoy. Sábado 30 de abril, las cuales fueron presumidas circulando en convoy en la vía Altar-Caborca. Eran 4 las patrullas y al menos 30 vehículos particulares usados por este grupo delictivo. ¿Cómo empezó todo? La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que desplegó un operativo integrado por elementos estatales, por la Guardia Nacional y el Ejército, en donde fueron detenidas 3 personas y decomisados 6 fusiles de asalto, un arma corta, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo de Estados Unidos. Pero los delincuentes hicieron una labor de rescate de detenidos. Luego entonces se inició un enfrentamiento en donde durante este hecho se robaron las patrullas. Le robaron las patrullas a la policía estatal. Sin embargo, minutos más tarde, estas fueron recuperadas en caminos cercanos a Caborca. Dígame nomás, me recuerda. Entre la noche del domingo y madrugada de este lunes 1 y 2 de mayo fueron registrados 2 hechos que dejaron 8 víctimas en total en el estado de Michoacán. Comienzo con Zitácuaro. La noche del domingo, policías municipales que estaban haciendo labores de patrullaje en el centro del municipio fueron atacados por sorpresa cuando pretendían detener a un infractor por motivos aún no claros.
Los municipales lograron repeler la agresión, abatieron a 4 presuntos integrantes de un grupo delictivo y detuvieron a una mujer. Además de que les aseguraron un vehículo, armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores abastecidos. Esto fue lo que dijo sobre este hecho el fiscal estatal Adrián López, lo que dijo sobre los agresores. Se ha podido establecer esta posibilidad de que se trate de una célula asociada a un grupo criminal, que incluso estaba repartiendo volantes entre las carnicerías, indicándole a los propietarios que se deberían de comunicar a un número de WhatsApp para ser objeto de extorsión. El segundo hecho ocurrió en un palenque clandestino en Morelia, Michoacán. Un grupo armado irrumpió y asesinó a 4 hombres. También en Morelia, en la colonia Los Pirules, un comando entró a una casa e hirió a 2 personas. Durante la conferencia del fiscal estatal, pidió a las autoridades municipales su colaboración para regularizar los palenques e impedir la realización de este tipo de eventos de manera clandestina. Y para eso se requiere pues, la colaboración también de las autoridades municipales, jefes de tenencia, encargados del orden, porque hasta donde yo sé, los palenques en su gran mayoría no cuentan con autorizaciones oficiales y sin embargo, pues en poblaciones, localidades o colonias, de manera clandestina se sigue llevando a cabo esta práctica. Y en el municipio de Mazamitla, en el estado de Jalisco, delincuentes secuestraron a 3 personas en un bar este domingo 1 de mayo, hecho que desató un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales. El enfrentamiento vino acompañado de bloqueos carreteros, 3 homicidios y pánico entre los pobladores, pero también entre los turistas. Están tirando balazos, vámonos. Vámonos. Ay, cabrón, en serio. ¡Ma! ¡Luego dejas de grabar, carajo! En el piso. Sí, es en serio. Estoy por acá. Ay, ¿qué? Ponte atrás de mí, chingada madre. Agacha la cabeza. No la avientes. Hace unas semanas, tras el multihomicidio registrado en San José de Gracia, Michoacán, recordarás ese hecho que ocurrió en los límites con Jalisco, un hecho con tintes de fusilamiento y con un número aún no determinado de víctimas, porque los involucrados se llevaron los cuerpos. Te platiqué del cómo comenzó a subir la inseguridad en aquella zona de los límites de Michoacán con Jalisco y del cómo Mazamitla, que es un pueblo mágico del estado de Jalisco, pues aparentemente no había resultado afectado por estos hechos de inseguridad, a pesar de que el incremento de los homicidios se estaba dando alrededor de este municipio. Finalmente, la inseguridad se hizo presente en este lugar turístico, tras lo cual el alcalde Jorge Magaña pidió vía Facebook a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y no se expongan en lugares públicos. Lo que estás viendo en pantalla es un bloqueo en el tramo Tuxcueca-Mazamitla, también derivado del enfrentamiento. Vaya cosa. Llegamos al tema principal. ¿Qué tiene que pasar para que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, advierta a políticos con tener miedo por haber detenido a un jefe de la delincuencia organizada? Un Cuauhtémoc Blanco investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y fotografiado con integrantes de la delincuencia organizada. Este domingo, 1 de mayo, las autoridades informaron de la detención de Francisco Javier Rodríguez, alias El Señorón, acusado de ser el líder de los Colombianos, un grupo aliado del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en el estado de Morelos. La detención fue hecha en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 29 de abril, aunque fue dada a conocer apenas este 1 de mayo. Detención hecha por elementos de la Marina y por ministeriales. El Señorón era buscado desde hace varios meses. De hecho, en el 2021, el gobierno de Morelos publicó esta ficha que ves en pantalla, en donde comenzó a ofrecer hasta 500,000 pesos por información que permita dar con su paradero y su detención. Esto fue parte también de lo que se dijo sobre esta detención este 1 de mayo. Bueno, gracias a esta recompensa que se ofreció, él se vio obligado a salir del estado y empezó a buscar aliados
Y sabemos, históricamente en la República Mexicana, el cártel de Sinaloa ha sido un cártel muy fuerte, que después ha estado ya más en disputa con el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero él optó por aliarse con este grupo criminal. Por eso es que él se fue para Sinaloa, específicamente Mazatlán, que es donde estableció su domicilio ahí. Tras esta detención, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha lanzado un llamado a políticos de Morelos. Dijo que deberían de tener miedo quienes pactaron con la delincuencia organizada, pues aseguró que sabe de muchos que recibieron apoyo del señorón o de la gente del señorón durante campañas. Recordarás, a este canal te he traído videos del reparto de despensas en Morelos con precisamente imágenes, logos del señorón. Antes de mostrarte el video donde Cuauhtémoc Blanco hace estos señalamientos, caben dos anotaciones. Uno, ¿qué tan ciertas pueden ser las palabras de alguien acusado de diversos ilícitos? Lo cierto, y dos, lo cierto es que no es la primera vez que Cuauhtémoc Blanco hace este tipo de señalamientos y que resultan ser ciertos. A este canal te traje el año pasado este video que estás viendo en pantalla, de la detención de una mujer ligada a la delincuencia organizada y a varios políticos de Morelos, quien tras su detención, Cuauhtémoc Blanco lanzó un amago similar al hecho hace apenas, o registrado hace apenas unas horas. Te voy a dejar el link de este video en la descripción de esta transmisión por si te interesa conocer ese otro caso. Mucho que seguir el rastro a estos casos expuestos, no nada más, sino a la narcopolítica en Morelos en general. Escuchemos a Cuauhtémoc Blanco. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. A quienes están viendo la transmisión en vivo, regreso con la lectura de comentarios. Hoy los que deben estar preocupados son los actores políticos del pasado y del presente, que pactaron y quieren pactar con la delincuencia. Vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno federal